Las propiedades de espumado de los productos de huevo. La creación de espumas a base de claras de huevo. La aeración de productos horneados a través del huevo para crear espumas. Bienvenidos a este módulo de capacitación diseñado para mostrar a los profesionales de la industria de la panificación cómo crear espumas de clara de huevo. Es importante que antes de continuar, revisen los contenidos del módulo anterior titulado Agregando volumen a los productos horneados. Me gustaría empezar presentándoles a la clara de huevo, uno de los componentes del huevo. La yema, su porción amarilla, es el otro componente. Este gráfico nos muestra los componentes de un huevo. En él podemos ver la clara y la yema. Esta tabla nos muestra la composición del huevo entero, la clara y la yema hablando de porcentaje de sólidos. Huevo líquido entero, 23 a 24.5% de sólidos. Huevo líquido estandarizado, 24.2% de sólidos. Clara de huevo, 10 a 14% de sólidos. La clara de huevo se compone prácticamente de proteínas que son en su mayoría con albúmina, globulinas, ovoalbúmina y ovomucina. Son estas proteínas las que permiten que la clara de huevo se bata para formar una espuma que es de 6 a 8 veces más grande en volumen que las claras de huevo sin batir. Ningún otro ingrediente alimenticio puede crear una espuma tan grande como la clara de huevo. Esta ilustración nos muestra qué sucede cuando las proteínas se alinean alrededor de burbujas de aire. Las claras de huevo en polvo necesitan mezclarse con carbohidratos como el azúcar para incrementar su solubilidad antes de ser hidratadas. Para comprender un poco mejor cómo los productos de huevo pueden atrapar moléculas de aire, es importante conocer la composición de sus proteínas. Como verán, la viscosidad de todos los productos de huevo es ideal para la incorporación de burbujas de aire durante el batido. A medida que transcurre este proceso, las burbujas de aire disminuyen su tamaño y aumentan en número, rodeadas todo el tiempo por las proteínas del huevo. Las claras de huevo son agentes de espumado superiores debido a que tienen una baja tensión interfacial entre líquido y aire. Por lo tanto, cuando se baten, las proteínas en la clara se desnaturalizan o se desdoblan. Esto expone los dos extremos con cargas opuestas de las proteínas. El extremo hidrofóbico que repele el agua y el extremo hidrofílico que es soluble en agua. Las proteínas se alinean entre el agua y el aire formando burbujas con sus extremos hidrófilos apuntando hacia la fase de agua y sus extremos hidrófobos apuntando hacia la fase de aire. Durante el horneado, esas proteínas se unen entre sí formando una red delicada pero reforzada que fortalece a los productos horneados y les permite mantener su volumen. Sin embargo, las proteínas de las claras funcionan mejor que las proteínas en el huevo entero o la yema solamente. La siguiente tabla nos muestra todas las proteínas que son exclusivas de la clara de huevo. Son las proteínas que se encuentran dentro de la clara de huevo las que hacen posible el espumado. La ovoalbúmina, que representa un 54% de las proteínas contenidas en la clara de huevo, se coagula cuando se le aplica calor, formando una estructura sólida alrededor de las moléculas de aire y le permite a las paredes de proteína evitar que se colapsen. La ovoalbúmina es la responsable del inicio del proceso de espumado, cuando se baten las claras de huevo. Por otra parte, la ovomucina es la responsable de mantenerse unida a las burbujas de aire durante el proceso de horneado y tiene propiedades elásticas que permiten que las proteínas se estiren a medida que las moléculas de aire aumentan su tamaño. Esta división de trabajo no es absoluta. La ovoalbúmina ayuda a iniciar el proceso del espumado, mientras que las otras proteínas se coagulan eventualmente en el horno. Sus características específicas permiten que la clara de huevo sea una potencia para formar espuma tal como lo hace. Existe una serie de factores que impactan la estabilidad de las espumas de clara de huevo. Aquí tenemos 3 preparaciones de pastel de ángel o Angel Food Cake. Uno preparado correctamente y que mide 9,5 centímetros de altura, otro preparado con claras de huevo muy batidas que mide 8 centímetros y otro, el que contiene grasa, mide solo 7,5 centímetros. Aquí podemos observar la dramática disminución de su altura. Ahora,
Estas preparaciones de pastel de ángel, sobre todo el preparado correctamente con una altura deseable, se puede elaborar con estos productos. Estas son claras de huevo líquidas, las cuales proporcionan un gran espumado para estas aplicaciones, o con claras de huevo en polvo, que también proporcionan un gran espumado y son ideales para este tipo de formulaciones. Para empezar, es posible que al batir de más las espumas de clara de huevo, las proteínas se desnaturalizan y evitan que se atrapen moléculas de aire. Por ejemplo, cuando las claras de huevo se baten adecuadamente para preparar un soufflé, el proceso de horneado aumenta lentamente el tamaño de las burbujas de aire que están rodeadas por las proteínas de la clara de huevo, dándole al soufflé su esponjado característico. Cuando las claras de huevo se baten de más, se rompen los enlaces de las proteínas, el aire escapa y la espuma pierde su volumen. Estos son grandiosos ejemplos de las claras de huevo en aplicaciones de espumado. Como podemos observar, cuando el pastel de ángel se prepara correctamente, obtenemos una textura esponjosa con una distribución uniforme de aire en el producto. Sin embargo, cuando las claras de huevo se baten de más, las proteínas no retienen el aire y obtenemos una superficie con poros irregulares en el producto. Cuando la mezcla queda en contacto con la grasa, obtenemos una estructura mucho más densa que es muy similar a los pasteles normales. Si se deja reposar la espuma de claras de huevo por más de 5 minutos, el aire empieza a escapar y la espuma regresa rápidamente a su estado líquido. Se puede agregar un poco de azúcar durante el batido de las claras para prevenir la pérdida de aire. Si se agrega correctamente, el resultado es una espuma suave y estable que no se colapsa o drena rápidamente, como lo haría una espuma sin azúcar añadida. Sin embargo, si se agrega demasiada azúcar o si ésta se agrega muy rápido, podemos retrasar el espumado. Históricamente, los chefs y panaderos utilizan recipientes de cobre para estabilizar las espumas de clara de huevo. El cobre del recipiente se combina con la conalbúmina, una proteína de la clara de huevo, y ayuda a estabilizar la proteína durante el horneado. Hoy en día es más común estabilizar esta espuma agregando cremor tártaro, conocido químicamente como bitartrato de potasio. Esta sal ácida baja el pH de la clara de huevo, lo que reduce el tiempo necesario para formar una espuma. La temperatura también afecta el volumen de las espumas de clara de huevo. Al ser batidas a temperatura ambiente, las claras de huevo alcanzan un mayor volumen que si se batieran a una temperatura de refrigeración. Esto reduce la tensión superficial para que las claras puedan espumar más fácilmente. Es importante recordar que el tiempo de batido está directamente relacionado con la temperatura. Entre más frías estén las claras de huevo, tomará más tiempo formar una espuma y esto nos podría llevar a un batido en exceso. Aquí tenemos dos ejemplos de claras de huevo batidas. Uno de ellos fue batido a temperatura ambiente y el otro fue batido a una temperatura más fría. La elevación de la temperatura reduce la tensión superficial y permite que el espumado se realice fácilmente. Existen otros factores que afectan la estabilidad de las espumas. La sal puede disminuir la estabilidad de una espuma al debilitar la matriz de los enlaces de las proteínas. Lo recomendable es agregar la sal primero a los otros ingredientes secos de la mezcla. El agua puede aumentar el volumen y suavidad de una espuma, aunque existe la gran probabilidad de que se drene algo de líquido debido a la dilución de las proteínas. La clara de huevo diluida en agua a un 40% o más de su volumen no es capaz de producir una espuma estable, pero no existe otro ingrediente tan perjudicial como la grasa para la espuma de claras de huevo, por más pequeña que sea la cantidad. Y esto se debe a que las moléculas de grasa tienen extremos hidrófobos e hidrófilos, tal como las proteínas. La grasa compite con la proteína para alinearse con las burbujas de aire y es aquí donde ocurre el problema. A diferencia de las proteínas, las grasas no crean estructuras estables. No crean enlaces que refuercen la red de burbujas de aire. En vez de eso, continúan compitiendo con las moléculas de proteína para formar otro tipo de enlaces. Cuando la clara de huevo entra en contacto con una mínima cantidad de grasa, mantequilla, crema o aceite de cocina residual, inclusive una gota de la yema, se condiciona que la espuma alcance todo su potencial. En conclusión, la presencia de grasa y el tiempo de batido pueden tener un gran impacto en el volumen de la espuma. Gracias por ver este módulo de capacitación de cómo crear una espuma de clara de huevo de manera exitosa.